Esta es nuestra Vía Láctea. Asombrosa, ¿no? Estrellas, cúmulos galácticos, meteoritos, más estrellas. Pues bien, entre todo eso se encuentra nuestro sistema solar. Esta es una foto tomada por el satélite Voyager cuando acababa de salir del sistema solar. Cuesta creerlo, pero este puntito es la Tierra. Vivimos en ese pequeño punto que aparece en la imagen. Así está mejor. Nosotros los humanos vivimos en las masas de Tierra. Hay 5. Pero la que nos importa para este documental es este gran bloque aquí, África. África es el tercer continente más grande del mundo. Evidencias arqueológicas aseguran que aquí surgió el hombre, y a partir de aquí se propagó a los demás continentes. La historia de África, desde hace milenios, ha hecho de este continente un lugar con una chorrada de países, 54 para ser exactos. Entonces, para hacerlo más fácil, fue dividida en 5 regiones: África septentrional, África central, África oriental, África meridional, y esta es de la que les vamos a hablar hoy, África occidental. Empecemos con su espacio físico, su geografía, en otras palabras. La palabra África viene del latín y significa sin frío. Está bien elegido, ya que frío es lo menos que podrás sufrir allá, con temperaturas de entre 24 hasta los 42 grados. Podemos dividir África en 2 partes. Por el norte tenemos los países árabes y por el sur los países subsaharianos. Se llaman así debido a que se encuentran al sur del desierto de Sahara. Pues hombre, tampoco hay que ser un genio para entenderlo. A este área también se le llama África Negra, debido al origen racial de sus habitantes y por ser la manera más común de referirse a estos países que no poseen raíces árabes. Esta manera comprende todos los países que no limitan con el mar Mediterráneo. La mayor parte de la selva tropical de África se encuentra concentrada en este área. Ahora bien, contando solo lo que nos interesa, podemos decir que África Occidental es una región mixta. Al norte tenemos unas tierras que no son húmedas pero tampoco forman parte del desierto. Estas tierras son llamadas Sahel, que son más bien un área de transición entre la Sahara y las sabanas del sur, junto con los bosques y llanuras costeras. El área Sahel ha incrementado su extensión territorial estos últimos años, debido al mal barbecho forestal. En palabras simples, los habitantes le dan poco tiempo de descanso a la tierra antes de trabajarla, por lo que pierden nutrientes, haciéndola cada vez más infértil. Esto ha dado lugar a la conocida crisis de la leña. Esto provoca el desplazamiento de poblaciones a las zonas boscosas del sur, donde se repite el ciclo. Un intento para solucionar esto ha sido la plantación de árboles fijadores de nitrógeno, para regresar la fertilidad a las tierras. Como fruto, se han obtenido resultados increíbles en las dunas de Senegal. Pero hablemos de otro recurso indispensable: el agua. Aunque no lo crean, África es uno de los continentes con las reservas de agua más codiciadas del mundo. Tal vez no tiene mogollón de ríos como Europa, pero los que poseen son conocidos por su longitud. Aunque ahí depende de la época del año de la que hablemos. Estos son los ríos más importantes de África. En el caso del occidente, nuestros aliados son el río Senegal, Níger, Volta y Benue, con longitudes de entre 1.400 hasta 4.200 kilómetros. Aunque no le hace competencia a nuestro querido río Nilo, con 6.500 kilómetros. Pero no hay que dejar de lado al ahora pequeño lago de Chad. Digo pequeño porque en 1960 ocupaba 25.000 kilómetros cuadrados y ahora no mide más de 5.000. Esta área no es especialmente montañosa, a excepción de algunas cuantas montañas con nacimiento en Camerún, que se llegan a colar en territorio occidental. Se divide en el monte Nagui, montañas Kong y Nogo-Lituva. Continuemos el siguiente tema. Ya casi se me olvida. ¿Qué hay de esos países? Pues bueno, tenemos los siguientes. Sí, ya lo sé, son algo aburridos, pero ¿de qué servirá hablarles de África Occidental si no nombramos sus naciones?
Ok, tenemos a Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Sierra Leona, Liberia, Costa Marfil, Ghana, Burkina Faso, Togo, Benín, Nigeria, Camerún y República Centroafricana. Esto lo hace la región con más países. Dinero. A todos nos gusta el dinero. A mí me gusta el dinero. A ti te gusta el dinero. A tu tía, a la mía de tu tía y a todo el mundo nos gusta el dinero. Es lo que mueve al mundo. No es por ser materialista, es una necesidad. Pero no todos lo tienen. Este es el triste caso de nuestros hermanos africanos. No es necesario recalcar que África es un país virgen, rico en todos los recursos, prosiguiendo. Por ejemplo, el 57% del cobalto del mundo, el 46% de los diamantes, el 16% del uranio. Es muy variada, pero la mayoría de países se componen de una economía muy básica. La mayoría se encuentra a la par del mar, y su economía se compone de la pesca, aunque en realidad África es un continente con muchos materiales mineros. ¿Y qué hay de los países que no tienen contacto con el mar? Pues África también es un continente muy selvático. Más al centro, en la misma región, se encuentra una zona increíblemente densa. La mayoría de países en esa región se abastecen de la ganadería, minería y productos provenientes de la agricultura. En sí, África Occidental tiene su propia identidad económica, la llamada Comunidad Económica de Estados de África Occidental, o ECOWAS, que se encarga de velar que la mayoría de los países se puede observar con un ingreso bruto per cápita de $1.200 anuales. Esta cifra lo ubica como la 27ª nación más pobre del mundo. O sea, no hay comparación. Uno de los negocios más rentables, por no decir el número 1, es el tráfico de drogas. Poli, ¿no compra quesos? No, gracias. ¿Y droga? No compra droga. Por ejemplo, un caso de ello es Guinea-Bissau, uno de los países más pobres del mundo, y que su economía legal se basa en agropecuaria y pesca. Pero el tráfico de drogas es probablemente el tipo de negocio más rentable. El cajú, la plantación de droga principal. Ojo, no marihuana. Como dato curioso que no viene al tema, Costa de Marfil se llama así porque se practicaba un intenso comercio de marfil. Hoy día permanece, pero no como antes. La pobreza y desgracia de África no es algo nuevo, para nada. Esto ya lleva cociéndose desde hace más de 600 años, cuando los conquistadores de América traían africanos como mano de obra a sus proyectos en América. África fue un territorio prácticamente desconocido por los europeos durante siglos. Es cierto que iniciaron el comercio de esclavos desde el siglo XVI, pero jamás habían adentrado en sus tierras. Esta era la presencia de Europa en África antes de 1880, de la que se puede destacar de nuestra región a Senegal, como la única nación que ya era dominada por los franceses antes del reparto africano. No fue hasta que las colonias americanas iniciaron su independencia que Europa buscó otras fuentes de riqueza. Era el año 1880, periodo en plena Segunda Revolución Industrial, y Europa se dio cuenta de las verdaderas riquezas minerales que África poseía. Aquí es cuando ocurrió la gran desgracia. África poseía grupos de personas, pero hasta ese entonces solo eran simples tribus. África inició a ser ocupada y repartida entre las potencias europeas de la época del siglo XIX. Los colonos europeos la dividieron geográficamente sin considerar nada. No a la cultura, los grupos sociales ni su economía. En menos de 30 años, ningún africano tenía poder sobre su propia tierra, a excepción de Etiopía y Liberia, muy importante para nuestro tema. En 1885 se celebró una gran conferencia internacional entre países,
donde se acordó la libre navegación por los ríos más importantes, donde exploradores y misioneros recorrieron África aventurándose por los ríos como Níger, Nilo, Congo, y se aventuraron también por el desierto del Sahara. Todo fue como una gran carrera de conquista entre los años 1800 y 1950. La mayoría no se lograron independizar antes de los 1900. La historia delata que la pobreza de África no solo se debe a los ingratos europeos de antes, sino a la relativa facilidad con la que caen en conflicto. ¡Wakanda por siempre! Los ejemplos son varios. En África Occidental se pueden decir más de un ejemplo. 8 de estos 15 países ya han tenido que vivir guerras civiles que se dieron en estos últimos 40 años, y en algunos de ellos se ha dado más de una vez. Y las causas son varias: movimientos religiosos, descontento con los gobiernos o corrupción de la facción militar. Esta ausencia de paz niega el desarrollo de estas naciones. De hecho, hoy en día se sigue dando la venta de personas. Benín es un lugar donde ocurre frecuentemente, especialmente con niños, que son vendidos por sus propias familias alrededor de 30 euros. Claro, es cierto, todas las naciones más de alguna vez han tenido que envolverse en algún conflicto. La diferencia está en que se dan de una manera esporádica. O sea, muy de vez en cuando. Las naciones de África nacieron hace algunos años. Tuvieron que nacer en un entorno que, si bien era moderno y más pacífico, estaba lleno de países con más historia y desarrollo, que si bien son recientes, fueron resultado de la división de uno que ya era desarrollado. Esto coloca a la mayoría de las naciones de África en un régimen tercermundista, prematuro, que lucha por evolucionar rápido, lo que los obliga a tener que vivir de un tirón todos los conflictos que toda nación ha tenido que vivir antes de llegar a tranquilizarse. Oye, tranquilo, viejo. La cultura humana en África es tan antigua como la misma especie. Ejemplo de ello son las pinturas en roca del periodo neolítico, aquellas encontradas en grutas y cuevas. África presenta una enorme diversidad étnica, cultural y lingüística. El número de lenguas supera ampliamente las 1300. ¿Imaginan eso? Y aún así, si se agrupan en conjuntos, igualaría el número de lenguas de Asia. África Occidental sigue esta descripción bastante bien, aunque las tribus presentan tantas similitudes en sus creencias y costumbres que son atrapadas en una macrofamilia llamada Níger-Congo. Es una familia especial por el gran parentesco entre las lenguas que la componen, ya que fuera de esta agrupación existen otros grupos lingüísticos, diferentes como nilo-saharianas, pero sus grupos están lejanamente emparentados. Parte de su igualdad cultural se debe a la predominancia del Islam, una religión que influye mucho en la forma de vivir como región, con 48% de creyentes con respecto a la población total, con los cristianos pisándole los talones con un 35% y otro 15% de religiones étnicas. Y como es usual, el fútbol es el deporte favorito. De hecho, se le toman tan en serio en Nigeria, Ghana y Costa de Marfil que sus equipos suelen formar parte de la Copa Mundial del Fútbol. La religión, como hemos visto en la clase de la hermana María Rocío, forma parte esencial de lo que es el humano. Todos, aunque no lo acepten, necesitan creer en algo que guíe sus acciones en el transcurso de su vida. África poseía muchas religiones, casi una por tribu, pero con la llegada de extranjeros, el Islam y el cristianismo se propagaron, quedando hoy día pocas religiones étnicas. Una de las religiones más conocidas en África es el animismo, seguida por unos cuantos millones de africanos. Esta religión consiste en la veneración de objetos cotidianos o especialmente raros. Sobre el cristianismo en África. La fe llegó en el siglo I después de Cristo y se extendió a Sudán y Etiopía por el siglo IV. Costa de Marfil, aunque no lo creas, cuenta con su propia ciudad del Vaticano,
Sin papa, claro. Y según el récord Guinness, la catedral más grande del mundo. Y fue nombrada San Pedro de África. Fue construida por Helix Houphouët al Felix Houphouët. Ay, se los escribo aquí. Quien donó toda su fortuna para la construcción de este templo, que tardó 3 años en ser completado. 7 hectáreas del mejor mármol importado de Europa y 127 columnas dóricas. Dentro de la catedral caben hasta 7.000 personas cómodamente sentadas y adornada con 7.400 metros cuadrados de vitrales. Tristemente, no es tan frecuentada debido a la abundancia de otras religiones, como ya dijimos. Ahora la demografía. 15 países, 240 millones de personas y más de 1.000 grupos étnicos. Esto conforma el África Occidental. ¿Puedes creer? El país de Nigeria cuenta con el 46% de la población de la región. Las personas que conforman África Occidental son pequeños granjeros, productores de tela, pescadores, ganaderos nómadas, pastores de ovejas, costureras, minoristas, obreros gubernamentales, comerciantes y mercaderes. Aproximadamente 3/4 partes de la población de la región están por debajo de la edad de 30 años. 45% de la población tienen 14 o son más jóvenes. En un informe de los países de Benín, Burkina Faso, Camerún, entre otras, la proporción de SIDA se estimó que era de un 6.5% en 1999 y para el 2010 alcanzó un 9.3%. También en el mismo año se contaron que hubo 3.288.000 huérfanos por SIDA. Bueno, hemos visto algunos temas interesantes como geografía, demografía, economía, entre otros, acerca de esta extensa región. Actualmente todavía hay muchos problemas por resolver, pero esperamos que con el tiempo se resuelvan. Ojalá les haya gustado el video, que fue un fruto de un largo trabajo. Bien, si les gustó, denle like y suscriban. Ah, no, todavía no tenemos canal.